Bueno, puede ser que hayan notado en algunos ejercicios que yo les dejé de tarea, donde nos pedía, por ejemplo, realizar un gráfico en Excel, que ese punto todavía no lo hemos visto, así que hoy vamos a ver el tema de los gráficos para que puedan hacer los ejercicios completitos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Dentro de el Classroom, acá en clase 4, vamos a tener dos archivos. Uno que es el PDF, que no hace falta que lo descarguen, y el otro es el archivo de Excel. Está más o menos, por lo menos lo que es la parte de los valores ya cargados, así no tienen que estar dándole el formato ni cargar los numeritos. Así que lo que voy a hacer es voy a descargar el integrador número 1. Recuerden que si por algún motivo al descargar los archivos les aparece un error o no les deja editarlos, podían hacer doble clic ahí en el mismo Drive para poder abrirlos, y acá seleccionaban, podían seleccionar así manualmente o podían hacer un clic acá en la esquina superior izquierda para seleccionar toda la información, y desde editar podían copiar la tabla y pegarlo en una hoja nueva de Excel. O sea, estaban las dos posibilidades. Ya que depende del antivirus que se tenga en la computadora, puede ser que no permita la descarga de algunos archivos. Entonces, una vez que ya tengan listo lo que es el archivo del integrador 1, acá por ejemplo yo le voy a habilitar la edición. En cuanto lo tengan, me avisan, así empezamos a resolverlo. Lo mismo si hay algún error al momento de abrirlo y necesitan que repita nuevamente cómo copiar y pegar los datos en una planilla de Excel, también me consultan. Hoy vamos a estar trabajando con integradores. Lo que vamos a ver de nuevo sería el tema de los gráficos. En este ejercicio puede ser que acá tenemos un repaso de las funciones de estadística, máximo, mínimo y promedio. Y algo nuevito que sería la opción de formato condicional, que tampoco lo hemos visto. Voy a agrandar un poco el tamaño de la resolución de la pantalla, si pueden ver mejor. Listo. Ahora sí. Muy bien, y no se olviden de avisarme cuando tengan el archivo abierto. Recuerden que yo los voy a estar esperando a ustedes.
Muy bien. Perdón, profe, ¿cómo era que lo abría? Yo no me acuerdo. Van acá en el Drive y hacen clic derecho y lo descargan. Una vez que lo abrís, en la parte superior te va a pedir habilitar el contenido. O sea, esto no te va a aparecer y va a salir como una pequeña barrita para poder habilitarlo. Pero lo abro con 2 clics o sea, ya me perdí porque me abrió otra ventana rara. Ah, no, es clic derecho y descargar. El doble clic es en caso que la computadora en la que estamos trabajando no te permita editar el archivo o el antivirus lo detecte y lo quiera eliminar. Se hace doble clic cuando necesitamos copiar la información. Si no, en un principio hacemos clic derecho y lo descargamos. Muy bien. Bien, quien más falte, no se olvide de avisarme. Lo mismo, si les está costando descargar y abrirlo, también avísenme. Sí, lo descargué, pero no lo puedo abrir. Ok, bueno, si no te permite abrirlo, entonces sí. Regresa acá al Drive y hacele doble clic al archivo. Te va a abrir otra pestaña. Esta sería las hojas de Google, las sheets de Google. Dame un segundo porque había puesto para abrir y me abrió otra pestaña. Muy bien. Porque me figura como un PDF, ¿eso sí se tiene que ver? No, el PDF ese queda, es para verlo nada más. El que tienen que abrir es el otro archivo, el que tiene el simbolito de la X. El PDF solamente tiene las indicaciones. Ese no hace falta que lo descarguen, pueden hacerle doble clic y lo visualizan ahí directamente. Ah, listo. ¿Cuál es el que tengo que descargar entonces? Perdón, porque creo que era ese que dice... No hay problema. El que tiene integrador 1, pero el que tiene el iconito con una X, que sería el de Excel. Ah, con razón, ¿verdad?
Después avísame si pudiste descargarlo o copiarlo. Sí, ahí lo descargué. Muy bien. Listo. Bueno. Vamos a abrir el PDF. Bien, acá. Lo primero que tenemos es lo siguiente. Voy a acercar un poquito más. Tenemos la primera columna donde figuran los meses que van desde enero hasta diciembre. Que la primera columna yo la dejé vacía a propósito para que la carguemos nosotros. Entonces ponemos el mes. Una vez que colocamos enero, simplemente hacemos el autollenado. Vamos acá al icono que se encuentra en la esquina inferior derecha y cuando aparece la crucecita negra arrastramos hacia abajo. Nos va a quedar de esta forma de enero hasta diciembre. Eso para empezar. Después me dice, calcule la columna beneficios, esta columna que está acá, teniendo en cuenta los ingresos aportados y los gastos que se han generado. Entonces, por un lado tenemos una columna que representa los ingresos y los gastos que se tuvieron en ese mes. Entonces, para el beneficio, nosotros vamos a hacer una resta. Tengan presente siempre el orden en que seleccionamos los datos. A los ingresos le vamos a estar restando la columna de los gastos. Puede ser que algunos números les dé en negativo, lo cual está perfecto, ya que por ejemplo en el caso de marzo vemos que tiene un ingreso de 4.729, pero el gasto superó ese ingreso. El gasto fue de 5.354. Por lo tanto, acá tenemos un valor en negativo. Gastamos más de lo que teníamos ese mes. Lo mismo ocurrió en septiembre y también en diciembre. Así que lo primero que vamos a hacer es cargamos la lista de los meses y hacemos el cálculo de los beneficios. Avísenme en cuanto lo tengan perfecto. Muy bien, Alan. Profe, perdón, esto está todo colgado. Dime. Recién ahora me abrió el Excel y me dice que solo usa para lectura. Dice notificar, cancelar. La verdad que no sé qué le pasa. No te aparece ningún cartel que para permitir Me aparece un cartelito que dice el integrador está bloqueado para editarlo por usuario. Ahora el documento solo lectura.
Ok, haz O una cosa. notificar para abrir. Anda, cerralo y hacele clic derecho al archivo que está en descargas. Ahí, está todo colgado. Bien. Ahí, clic derecho. Muy bien. Vas abajo de todo hasta las propiedades. Listo. Bien. Abriendo ahí. Después te tiene que aparecer como un pequeño panel, como una ventanita. Ahí está. Perfecto. Fíjate si dentro de este panel, casi abajito de todo, donde dice seguridad, tenés una opción que Sí, dice desbloquear. sí, ahí está. Hacele un clic para tildarlo Sí. y Y aceptar. aceptar. Exacto. Y ahí pongo abrir. Y ahí probamos de abrirlo a ver si te permite editarlo. ¿Te permitió abrirlo? ¿Pudiste usarlo? Sigue abriendo, no sé qué le pasa. Nunca me pasó así tan lento. Todavía no abrió. Está cargando recién. Capaz que puede ser que tengas algo de fondo que se está ejecutando o puede ser que se estén bajando actualizaciones de Windows. A veces pasa que de repente, mientras estás usando la compu, de fondo Windows está descargando las actualizaciones y eso hace que se vuelva lento también. Sí, puede ser, porque no me permite hacer nada. O sea, cada cosa que toco cuelgo todo, así que no quiero tocar más nada. Ok, ok. Ahora sí abrió. Muy bien. Espero que te deje editarlo. Pues eso es lo importante. Que abre y que lo puedas usar. Sí, sí, ahí sí. Muy bien, very good. Entonces lo primero que haces es cargas la columna del mes con enero y después le haces el auto llenado para que te completen automáticamente el resto de los meses y no tengas que estar vos cargando uno por uno. Esta columna no la podemos dejar vacía porque después vamos a hacer un gráfico utilizando esos datos. Entonces sí o sí necesitamos que tenga información.
Eso. Muy bien. Después, para hacer el cálculo del beneficio, es una resta entre el valor del ingreso menos el valor del gasto. Así que seleccionamos la celda del ingreso menos la celdita del gasto. Una vez que tengas el primer 8, también le hacemos el autollenado. Así se calculan el resto de las columnas. Sí, ya está. Muy bien, pregunta. Bueno, ahora vamos a pasar a la columna del rendimiento. Por ejemplo, acá me dice en números cuáles son los beneficios que tenemos, comparando, o sea, haciendo la resta del ingreso y el gasto. Pero a mí me gustaría, acá en esta celda, que me lo muestre en porcentajes. Como para decir, bueno, a ver, tuve muchos gastos en enero, tuve más gastos en febrero. Entonces, mediante un porcentaje nosotros podemos saber si tuvimos un porcentaje mayor al 50% o un porcentaje inferior a un 20%, por ejemplo. Entonces, acá, para poder calcular el rendimiento, nos dice: seguidamente, calcule la columna rendimiento dividiendo los beneficios entre los ingresos y aplique a los datos resultantes el estilo porcentual. Entonces, lo primero que me dice es una división y me dice entre los beneficios e ingresos. Entonces acá vamos a poner, me dice primero beneficios dividido los ingresos. En el momento que apretamos Enter, no se preocupen por la cantidad de decimales que les va a salir. Antes de ser autollenado, lo que vamos a hacer es cambiarle el formato, o sea, la apariencia final de los números. En vez de que sean acá los valores, vamos a cambiarle y vamos a ponerle formato de porcentaje. En el momento que hacemos un clic, me aparece acá el porcentaje. Y voy a hacer autollenado hasta abajo de todo. Acá, por ejemplo, me va a decir valor, así que le voy a dejar ahí me va a aparecer un error. Eso es porque las celdas que están acá se encuentran vacías y cuando se hace una división sobre 0, por eso tira un error. Pero lo voy a dejar igualmente acá el valor. Entonces fíjense que, por ejemplo, acá me dice que el porcentaje de rendimiento es de un 23%, acá es de un 14%, acá es de un menos 13%, un 50%, o sea que el gasto que tuve más o menos es la mitad, lo que me quedó. Acá gasté el doble, por eso dice menos 50%. Es una forma distinta de representar los datos. En vez de tener acá el número, que me lo muestra el resultado en porcentajes. Ya que en algunos lugares se dice, bueno, pero ¿cómo representaríamos eso en un porcentaje? Supongamos que yo de repente estoy siguiendo una temporada ya sean partidos de fútbol o algún otro deporte, y quiero saber, por ejemplo, cómo vamos en porcentaje, o sea, cuánto porcentaje de partidos ganados tiene, cuánto porcentaje de partidos perdidos. Y siempre que queramos hacer este cálculo, se realiza una división. Vamos a tener un valor más pequeño y el valor total.
Y no se olviden, una vez que se hace el cálculo, pasarlo a formato porcentaje, para que quede de esta forma. Si en algún momento me devuelve un número más grande, eso puede ser porque al momento de hacer la división nos confundimos en el orden de los datos. Entonces, si les devolvió esto, está mal. Fíjense bien en el orden de la división, beneficio dividido el ingreso. Una vez que lo tienen, le dan el formato y autollenado. O pueden hacer autollenado primero y después dar el formato. El orden es indistinto. Avísenme después en cuanto lo tengan. Profe, Dime. yo hice el porcentaje y me aparecen con decimales. Por ejemplo, 14 en vez de aparecerme redondeado, me aparece 14,15%. Entonces, puedes seleccionar directamente todas las celdas y desde el grupo de número, acá tenés un botoncito para disminuir la cantidad de decimales. Bueno, gracias. Muy bien, very good. Recuerden avisarme una vez que lo tienen completo. Listo, profe. Bien. Bien. Luego me dice aplique a los datos de ambas columnas un formato condicional para que se muestren los datos negativos de color rojo y en negrita. Hasta acá, por ejemplo, nosotros sabemos que podemos darle formato a nuestra planilla en Excel. En el caso de aquellos valores que representen dinero, nosotros podemos seleccionarlos. Por ejemplo, voy a marcar ingresos, gastos y beneficios y lo voy a cambiar para que sea el formato de español Argentina. Recuerden que si esta moneda no salía, tenían que ir a más formatos de contabilidad y acá les iba a aparecer en la lista.
podíamos darle formato, podíamos cambiar inclusive lo que es desde el grupo fuente, el tipo de letra, el tamaño de la fuente si queremos un poco más grande, aplicarle estilos, negrita, cursiva e inclusive asignarle color de relleno a las celdas y cambiarle el color del texto. Entonces yo podría darle acá un azul bien oscuro y cambiarle el colorcito, por ejemplo, a blanco, y hacer estos cambios. Bien. Yo sé que, por ejemplo, acá estos valores negativos, así como vimos recién que podíamos cambiar esta información, o sea, cambiarle el formato manualmente, ir a la celda, yo tranquilamente podría buscar y decir, bueno, a ver, este valor es negativo, estos datos son negativos, con control presionado puedo ir seleccionando los demás, los voy resaltando y, por ejemplo, me decía que tenían que estar en color rojo y en negrita. Entonces yo podría ponerle acá el estilo negrita y cambiarle al color y ponerle rojo. ¿Sí? Esa sería una forma. ¿Qué problema hay haciendo esto? Punto número 1. Yo lo estuve haciendo manualmente. Y tengo que pensar que acá simplemente son 12 filas. Pero si yo, por ejemplo, estoy en el trabajo y me encuentro con las planillas que son muchísimo más grandes y en vez de ser 12 filas me encuentro con 1000 filas, me llevaría bastante tiempo encontrar los valores negativos para poder seleccionarlos y darles el formato. Eso por un lado. Después, por otro lado, ¿qué pasa si en alguna de estas columnas yo me equivoqué al cargar los números? Ya que puede pasar muchas veces que en un momento de distracción, en vez de repente, en vez de poner 22.000 pusimos 12.000. Entonces, si yo lo corrijo, por ejemplo, en el caso de los gastos, acá tengo un número negativo. ¿Qué pasó? Ahora que me apareció un número negativo, yo tendría que ir manualmente acá y ponerle el formato correspondiente. Lo mismo me puede pasar en el caso contrario, que acá un valor que antes era negativo, yo digo, no era 4.000, era... me equivoqué y en vez de apretar el 7 apreté el 4. ¿Qué pasa? Este valor ya no es más negativo, pasó a ser positivo. Vamos a ver para atrás. Por ese motivo, Excel tiene acá en el grupo de estilos algo conocido como formato condicional. La palabra formato en base a los cambios que podemos hacer en lo que es diseño, o sea, la apariencia de las celdas, color, relleno, tamaño y tipo de fuente. Y la palabrita condicional significa que este formato se le va a asignar a las celdas siempre y cuando se cumpla con una condición. O sea, no es que todas van a tener el mismo formato. No, solamente aquellas que cumplan con un determinado criterio. Vamos a hacerlo por partes. Yo lo puedo hacer de una sola vez, en las dos juntas, pero para que lo veamos bien en detalle. Selecciono la columna de los beneficios, desde el primer dato hasta el último. Y acá en el grupo estilos me voy a formato condicional. Se despliega una pequeña lista. Me voy a la primera opción que dice reglas para resaltar celdas. Y se despliega otra lista de opciones. Tenemos es mayor que, es menor que, entre, es igual a, texto que contiene, una fecha, valores duplicados. Esta lista puede variar dependiendo de la versión que tengamos de Office, ya que algunas opciones en versiones anteriores de Excel no las encontramos y se fueron agregando a medida que siempre hay versiones más actualizadas, se van agregando alguna que otra herramienta. En este caso, por ejemplo, que yo tengo una lista de números, en el caso de los números podemos
decir, bueno, quiero que me busques, supongamos que quiero de una lista ver aquellos productos, por ejemplo, que tienen un precio superior a 13.000. Entonces, si yo, por ejemplo, le pongo es mayor que, se abre un pequeño cuadrito y acá me resalta un valor. Entonces yo le puedo poner, bueno, quiero buscar aquellos que sean mayores a 13.000. Fíjense cómo lo vamos escribiendo. Escribimos el número sin formato, o sea, sin ponerle ni el símbolo peso, ni el punto, ni la coma. El número entero. Bueno, la coma en caso que sí o sí tenga decimales, de decir, bueno, 13.000 con 98. Entonces, ahí sí le pondríamos la comita para los decimales. Pero si no, el número entero. Y fíjense cómo me resaltó de la columna aquellos números que son mayores que el valor que yo le indiqué acá. Por otro lado, tenemos una lista desplegable que me dice relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Y tengo una lista de colores o formatos que ya vienen predefinidos. Relleno amarillo, relleno verde, rojo claro, texto rojo. Si yo, por ejemplo, hago clic en relleno verde, me los resalta con otro color distinto. ¿Qué pasa si de repente a mí me gustaría resaltarlos? No me gusta ni rojo, ni el amarillo, ni verde. Los quiero resaltar con un naranja. Entonces abajo de todo tenemos el formato personalizado, donde yo puedo, por un lado, elegir la fuente. Fíjense, les puedo cambiar el color. Y acá tenemos en la pestaña de relleno, tengo acá el naranja, un naranja claro, por ejemplo. Pongo aceptar y en el momento que puse aceptar en este cuadrito de diálogo, me lo resalta con el color que nosotros elegimos. Entonces, como les había dicho yo, el formato condicional le aplica un formato, o sea, un cambio en la apariencia de la celda, teniendo en cuenta una condición que nosotros establecemos. Acá, por ejemplo, le dijimos, bueno, resaltame solamente aquellos que sean mayores que, y acá le tengo que poner, sí o sí, un valor numérico. Voy a ponerle cancelar. Y así en cada una. Si yo necesito, por ejemplo, que me resalte aquellos valores que están dentro de un rango, o sea, entre 5.000 y 10.000, ahí podríamos usar entre. Si quiero valores exactos, que sea igual. Y si estoy buscando textos, porque de repente quiero que me resalte un determinado producto o un determinado nombre en una lista, entonces puedo utilizar texto que contiene. Acá yo quiero que me resalte los valores negativos. Entonces la opción que vamos a usar es esta. Es menor que. Los valores negativos los voy a reconocer porque son menores a 0. Así que acá simplemente en el primer cuadro colocamos el número 0. El formato que me pedía era muy específico, me decía en negrita y color rojo. No me hablaba sobre lo que es el color de relleno. Así que despliego la segunda lista y donde dice formato personalizado, me voy acá en fuente y desde acá le digo, bueno, lo quiero en rojo y en negrita. Acepto los cambios. Y acepto los cambios. Y ahí fíjense que me los resaltó automáticamente. ¿Qué ventaja tengo ahora? Si yo cambio alguno de estos datos, supongamos que los gastos, acá gasté un montón, vamos a ponerle 98.000, automáticamente detecta que acá hay un valor negativo y ya le da el formato. Lo mismo si yo acá, por ejemplo, hago un cambio y digo, bueno, en vez de 4, vamos a ponerle 7.
tenemos un gasto de 5.000 y ahora estamos cambiando el ingreso y le voy a poner 7.000. Vemos cómo al no estar en negativo le sacó ese formato. Eso lo hace Excel solito automáticamente. Pero sí o sí tengo que tener seleccionadas las celdas. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿Me pudieron seguir? Ahora vamos a hacer igualmente el de rendimiento. Ok, bueno, ahora lo repetimos en rendimiento para que lo puedan hacer. Supongamos que yo quiero que este formato se repita infinitamente. ¿Se puede hacer? Solamente tengo que seleccionar, porque quiero en 300 casillas, tengo que seleccionar todas. Exacto. Una vez que vos seleccionas todas las celdas, ya está. Quedó el formato condicional aplicado en esas celdas y listo. Vos guardás el trabajo, lo abrís y el formato condicional va a quedar. Es como si fuese una fórmula. Las fórmulas quedan. Supongamos, solo la planilla no tiene un límite, la voy a seguir usando todo el tiempo. Sí. ¿Tengo que seguir aplicando esto a las que voy haciendo después? ¿O se puede seleccionar como para que quede en la casilla D para abajo siempre? No. Exacto, o sea, tendrías que seleccionar a partir de esta fila hasta más o menos la que vayas a utilizar. Listo. Decís, bueno, por ejemplo, no sé, bien exagerado, decís, bueno, hasta más de 1.000, o sea, hasta 500.000, y ahí ya tenés el formato aplicado. Después en otro capítulo vamos a estar viendo las tablas. Perfecto. Vamos a estar viendo las tablas en Excel, porque si ven, nosotros cuando armamos un diseño, uno siempre dice vamos a armar una tabla, ¿sí? Pero en realidad el concepto de tabla en Excel tiene otro significado. Las tablas ya vienen con un diseño predeterminado y hay una diferencia muy importante entre armar un diseño de esta forma y trabajar después con una tabla. Por ejemplo, acá dice dar formato como tabla. Esto que está acá es algo totalmente distinto de lo que nosotros estamos acostumbrados hasta ahora a trabajar con Excel, ¿sí? Pero de eso vamos a dedicarle un capítulo aparte. Y ahí sí te va a convenir mucho más el caso de las tablas, porque en las tablas, si vos por ejemplo le das este formato, si yo agrego más información acá abajo, no sé, pongo enero, fíjense que el diseño no se repite. A ver, se repite una parte nada más. Va bajando. Pero lo que son las fórmulas y todo lo demás, eso no se repite para nada. Yo tengo que volver a hacer todo de vuelta. En cambio las tablas ya tienen, si acá hay una fórmula, listo, a medida que vamos agregando más filas, la tabla automáticamente va agregando esa misma fórmula. Eso pues lo vamos a ver. Vamos a hacer ahora el rendimiento. Selecciono las celdas, formato condicional, reglas para resaltar celdas y elegimos nuevamente es menor que. Ya le coloco 0. No hace falta tampoco colocarle el porcentaje, poniendo el 0 directamente. Y acá en la lista del formato me voy a formato personalizado. Y ponemos en rojo y negrita. Y aceptar. Si por algún motivo tienen que sacar ese formato, ya sea que puede ser que cuando uno lo arma se haya equivocado en algo, cuando se selecciona en formato condicional, abajo tenemos una opción que dice borrar reglas. Si simplemente quiero borrar esta regla, o sea, que me resalte cada vez que hay valores inferiores a 0, que me los resalte, puedo eliminarlo simplemente en estas celdas que están marcadas. O si no, borrar reglas en toda la hoja. Donde haya reglas aplicadas de formato condicional, elimínalas todas. Pero
Fíjense que lo que va a hacer es eliminarlo en toda la hoja, o sea, la hoja donde nos encontramos. Si tenemos más hojitas, esas no se van a ver afectadas. Esta opción es en caso que uno quiera hacerlo de vuelta, decir, no, ya sé que me equivoqué, listo. Borro y empiezo nuevamente. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda? Bien, profe. Aquí. Bien, continuemos. La fila total la calculará mediante la autosuma para ingresos y gastos. Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos posicionamos en la celda donde queremos el resultado y desde el grupo edición presionamos en el botoncito de autosuma. Ahí lo tenemos, selecciona el rango, apretamos enter y ahí ya automáticamente tenemos la suma. Y nosotros sabemos que de acá podemos hacer autollenado. Esta es una opción. Otra opción es la siguiente. Seleccionamos todos los datos de ingresos, gastos y beneficios hasta las celdas que están vacías. Selecciono todo junto, me voy al botoncito de autosuma y hago un clic y automáticamente Excel me hace la suma de las columnas. Entonces ahí seleccionamos todos los datos hasta las celdas vacías de total y presionan en autosuma. Profe, a mí los datos de autosuma me lo deja una celda abajo de la celda donde tendría que ir. Sí, a mí también me lo dejó abajo y donde dice valor, abajo me puso valor. Ah. Bueno, entonces seleccionen los datos solamente sin las celdas vacías, solamente hasta ahí, y hagan la autosuma. Es lo mismo. Bueno, en mi caso fue lo mismo, en el caso de ustedes les va a quedar mejor. Me lo sigue dejando una celda abajo. A mí también. Bueno, a veces se gana, a veces se pierde. Bueno, hagan entonces el autollenado. Hacen un clic en la celda, presionan la autosuma y después autollenado hacia el costadito.
No se deben de ir guardando cada tanto por las dudas. Luego me dice, bueno, calcular el valor máximo, mínimo y promedio. Entonces acá, vamos un poquito más abajo, me muestra los resultados de cómo quedó. Dime. Abajo del porcentaje me quedó un 2,27, etcétera. ¿Debajo de la última fila? Sí, sí. Ah, qué raro. Bórralo, no hay problema. Apretale y suprimir. Porque puede ser que te haya hecho una suma de todo esto completo. Ahora puse autosuma y me puso 227%. Ah, no, acá no se usa autosuma. Tenés que ir al último dato de diciembre y de ese puedes hacerle autollenado. Pues lo que tiene que seguir haciendo es una división entre el beneficio y el ingreso. ¿Cómo entonces te pongo? Una división. O sea, el mismo cálculo que veníamos de arriba, que puedes hacer autollenado. Ok. Directamente, para una sola formulita, le haces el autollenado. Debajo de total dejamos al menos una fila de separación. Dejamos acá esta filita vacía como para separar un poquito la tabla que vamos a armar. Y ahí vamos a colocar valor máximo. Valor medio. Y valor mínimo. Entonces acá en esta tablita chiquitita de abajo tenemos lo siguiente. Valor máximo, o sea, tenemos que calcular el máximo de los ingresos para la primer celdita por cada columna. O sea, acá el máximo de los ingresos, acá de los gastos, los beneficios y el rendimiento. Este que se encuentra acá, que dice medio, hace referencia al promedio. Y después acá el mínimo, el valor mínimo. Por lo tanto, vamos acá, voy a la lista de funciones de estadística y ponemos max. Y desde acá seleccionamos desde enero hasta diciembre. Tengan cuidado de no marcar el total, simplemente el valor máximo dentro de los meses, de enero a diciembre. En el promedio es lo mismo, el promedio de los valores de enero a diciembre de la columna de ingresos y el mínimo de enero a diciembre, ¿sí? Tengan presente esto. Solamente estos datos, los totales no los incluimos. Una vez que ya los tenemos, podemos hacer, o sea, yo voy a seleccionar las 3 celdas que ya tienen las funciones colocadas y voy a hacer autollenado hacia el costadito. No se preocupen por la última columna, porque cuando nosotros hacemos autollenado se copia también el formato. Entonces acá, por ejemplo, yo estaba trabajando con un formato monetario, así que al llegar al autollenado también me convirtió el valor en formato monetario. Este lo cambio a porcentaje como estaba antes.
entonces espero unos minutitos. Avísenme en cuanto lo tengan. Lo mismo si algo no sale. Profe, ¿me lo podrías repetir, por favor? Sí. Hacemos un clic en la celda para el valor máximo y nos vamos al botoncito de autosuma. De la lista desplegable, tengan cuidado, si hacemos un clic sobre el icono autosuma les va a hacer una suma. Tienen que hacer un clic en la flechita, la lista desplegable. Eligen acá la función del max y seleccionan de enero a diciembre, cine total. El de abajo, que es el medio, hace referencia al promedio. Repito el mismo proceso, de enero a diciembre. Y el mínimo, de enero a diciembre. Una vez que está todo, selecciono los tres valores, o sea, tengo que marcarlos los tres juntitos, pues si no los marco, estoy haciendo autollenado individualmente. Entonces marcamos los tres juntos y a esos tres, autollenado. Y en la última columna le cambio el formato a porcentaje. Sí o sí se lo tengo que cambiar manualmente. ¿Por qué me marca una cosita en el primer valor máximo? Me marca una cosita en verde en el rincón de arriba. Porque cuando aparece esa flechita puede ser dos motivos. Motivo número uno, que detecta, por ejemplo, ustedes cuando hicieron la autosuma a esta celda que dejamos así más o menos en blanco, o no sé si la dejaron en blanco o no. Entonces, ¿qué pasa? Excel detectó que acá estabas haciendo una función. Y acá abajo estás usando otra función totalmente distinta de la que venías trabajando acá arriba. Entonces, si por ejemplo vos te acercás a esa pequeña marquita verde que se encuentra en la esquina superior, te va a aparecer después un simbolito de advertencia al cual podés omitir ese error. Es algo que hace Excel automáticamente. Cuando por ejemplo estamos haciendo algún cálculo y de repente lo hacemos de una manera distinta, no sé, veníamos haciendo este más este, bueno, es una resta, pero supongamos que es una suma, este más este, este más este, este más este, y de repente en el medio usamos la función suma y hacemos el cálculo con la función suma y después cambiamos y usamos una fórmula. Entonces Excel detecta cambios, como diciendo, estás usando este método y de repente cambiaste la fórmula o cambiaste la información y estás usando otra cosa distinta. Entonces te la detecta como un error, como un aviso. Dice, mira, acá hay algo distinto de lo que venías haciendo. ¿Sí? Es una advertencia nada más de Excel. Ese aviso se puede omitir. Ah, ok. Ahí lo saqué. Aquí. Avísenme en cuanto lo tengan. Muy bien, very good. Aquí, perfecto. ¿Y el autollenado cómo hice? Porque yo seleccioné los tres valores y los arrastré. Sí, está perfecto. En el porcentaje no me da ni parecido. Ah, pues en el porcentaje lo más probable es que te haya quedado así, con el simbolito peso. No, en el
0,47, 0,15, 0,50. Fíjate en la columna de porcentajes si están todos iguales. No, voy a dejarlo ahí. Ahí está, y lo dejo para que compares los valores. Sí, están iguales. Qué raro. Acá te tiene que dar a lo sumo. Sí, igual la columna de al lado a mí me da la parte de arriba me da 14.783 y ahí veo que dice 14.951. Ah, fíjate en los datos. Sí, no me dan todos iguales. Pues yo había hecho un cambio en algunos. A ver. Pero después los cambios los deshice. No, también. Se ve que habré hecho algún cambio. O capaz que algún... Y vos también lo modificaste, entonces te quedaron después todos distintos. Ahí me estoy pasando. Ok. Después cualquier modificación que hagas en la tabla, después va a afectar los resultados, ¿sí? O sea, no es que después hace falta volver a hacer todos los cálculos acá abajo. Cualquier cambio que hagas acá en la planilla después afecta los valores. Luego, una vez que lo tengamos, vamos a ver cómo es esto de los gráficos. Tengo todos los valores iguales. No sé qué pasa. Rechapas. Puede ser que algún numerito esté redondeado. Vamos a pasarlo. Este es el máximo, este es el promedio y este es el mínimo. Bueno, si no, después de última vuelve a hacerlo por las dudas que haya algún numerito que quedó diferente. Bueno. Tengo una consulta. Consúltame. Respecto a lo que le pasó a ella, por ejemplo, ponele que en un cuadrito, ponele que se le cambió un número y yo tengo que volver a rehacer. ¿Cómo tengo que hacer para volver a agregar los números ahí para que me quede todo parejo? O sea, ¿hay que volver o hay que rehacer directamente el como vos decís ahora? Y volver a hacer la tarea? Eso es lo que no entiendo. Me perdí ahí. Si es un número que, por ejemplo, en este caso
si hicimos alguna modificación, o si puede ser que si querés nos apoyamos y cambiamos los valores. Lo que hay que revisar es si estos números, lo más probable es que sean estos números los que estén mal, porque acá hay una fórmula. La fórmula en Excel, en la forma en que lo estamos trabajando nosotros, le estamos diciendo, bueno, lo que esté acá menos lo que esté acá. Después, acá le decimos, bueno, dividí lo que está acá sobre aquello que está acá. Entonces, en este caso, es poco probable, a no ser que nos hayamos equivocado directamente en la fórmula, pero si no es poco probable que tengamos que rehacer la fórmula. Ya que lo único que tenemos que hacer es, si hay que corregir algún dato, tiene que ser de los valores que nosotros escribimos manualmente. Si yo de repente me fijo acá y digo, uy, no eran 4.700, sino que me equivoqué, eran 8.000. Supongamos que es un número solo el que hay que cambiar. Hago doble clic y simplemente cambio el numerito que está ahí, nada más. El resto que está hecho con fórmula, si la fórmula está bien, no haría falta tocarla. Vale, sí, entendí. A mí el total, supongamos de la columna C, me da igual. 261, o sea, están todos los números igual. Joya. Y ahora hice manualmente el máximo y me dio igual, pero hice manualmente el promedio y ya me dio diferente. Me dio 13.533,80. ¿Qué? Fíjate el rango de celdas que se están seleccionando. Por las dudas. Pero si el porcentaje también te da distinto, después acá hay algo que no está, que no quedó. Puede ser que se nos haya escapado una celda al seleccionar el rango, o que hayamos seleccionado una celda de más en el cálculo. Sí, algo de eso, García, porque me parece que quedó bien. Aquí. Bueno, vamos a probar el gráfico. En el caso del gráfico, la forma más sencilla y la forma más recomendable para poder crearla es seleccionar los datos que vamos a estar representando. ¿Qué quiere decir con esto? Seleccionamos la información. Supongamos que yo quiero que me muestre en un gráfico los meses y quiero los ingresos, o sea, los ingresos de cada uno de los meses. Seleccionamos todo completo, incluyendo esta celdita que está vacía, la voy a seleccionar para que quede de esta manera. Una vez que lo seleccionamos, me voy a la pestaña Insertar. Y desde acá, dependiendo la versión que ustedes tengan de Office, puede ser que algunas opciones les aparezcan o no. En el caso de gráficos recomendados, puede ser que no salga y les salga directamente las distintas opciones de algunos diseños. La ventaja que tiene el gráfico recomendado es la siguiente. Excel nos dice, bueno,
según los datos que vos seleccionaste, estos son los gráficos que mejor se adaptan a la información que elegiste. Entonces me muestra acá un gráfico de líneas, uno de columnas, área, un gráfico circular, uno llamado embudo y otro llamado Pareto. Por lo general, los gráficos más clásicos son el gráfico de columnas, como también depende de la cantidad de información que yo quiera mostrar, aparecen también los gráficos circulares. Esos serían los más comunes. Ahora bien, el hecho de que Excel me haya recomendado estos gráficos no significa que yo obligatoriamente tengo que usarlos. Desde la pestaña Todos los gráficos, ahí tenemos una lista con las distintas categorías de opciones de gráficos. Dentro de cada una de las categorías tenemos incluso distintos diseños. Es decir, bueno, esta es la categoría circular, estos son los distintos diseños que tenemos para la categoría circular. Si elijo de barras, lo mismo, estas son todas las distintas opciones de gráfico. Tenemos, en el caso de los grupos, se divide en dos partes, donde tenemos aquellos que están en 2D o aquellos que están en 3 dimensiones. ¿Sí? Tengo un pequeño efecto de volumen. Voy a elegir uno solamente para mostrarles. Entonces acá elegí columnas, que son los más comunes, y ponemos acepto. En el momento que ponemos aceptar, nos aparece flotando en la pantalla un gráfico, el cual nosotros podemos cambiar de tamaño. Es como si fuese una foto que yo la puedo trasladar, la puedo cambiar, pero ¿qué pasa? Queda flotando delante de toda la información. Entonces acá en la barra inferior, donde se encuentra la barra de estado, tenemos este icono con un menos y acá con un más. Esto para poder acercarnos a la planilla o alejarnos. Es simplemente algo visual. Entonces me alejo lo suficiente para poder cambiar de posición en el gráfico. Y después, bueno, me acerco otra vez para ver la información. Esta es la forma en que se arma un gráfico. Sería la forma más sencilla. Al igual que ocurre con estos valores, que son los resultados de las fórmulas, cualquier cambio que yo haga acá va a afectar los valores del resto de la tabla. Lo mismo ocurre con los gráficos. Si yo, por ejemplo, voy acá en marzo, que son unos 4000, fíjense que la barrita es chiquitita. Si yo cambio y acá en marzo, por ejemplo, le pongo, vamos a ponerle 20.000, aprieto Enter, y acá fíjense cómo marzo cambió automáticamente. O sea, no hizo falta que yo tenga que borrar el gráfico viejo, hacer un gráfico nuevo para que se actualicen los datos. Cualquier modificación, cualquier cambio que yo haga con los datos que se vuelcan en el gráfico, se van a actualizar solitos de manera automática. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Me van siguiendo con el gráfico? ¿Alguna duda? Aquí. Una vez que tenemos el gráfico, supongamos que ya lo tengo armado, digo, no, la verdad que no me convence este gráfico así en 2D, quisiera que esté en 3D, por ejemplo. No hace falta borrarlo y hacerlo nuevamente. Hacemos un clic para que se seleccione el gráfico y esto lo que va a hacer es, en la barra de Excel, al final de todo me va a estar abriendo lo que son las herramientas de gráficos y me muestra dos pestañas.
en diseño de gráfico nosotros podemos cambiar el tipo de gráfico. Fíjense que acá me dice cambiar tipo de gráfico. Entonces, así como está, yo puedo elegir otro distinto. Por ejemplo, este, en 3D. Y ahí me cambió la apariencia. Si yo no quiero que sea más de columnas, si yo no quiero ver cómo quedaría uno circular, me voy acá en circular, me fijo en los diseños, por ejemplo este, el primero, y ahí lo tengo. ¿Qué más podemos hacer? Desde acá donde se encuentran lo que es el grupo estilos de diseño, significa que en base al gráfico que tenemos seleccionado, tenemos estilos rápidos. O sea que, por ejemplo, si yo posiciono, sin hacer clic ni nada, me posiciono con el cursor, automáticamente me hace una vista previa de cómo se vería el gráfico. Yo voy pasando el cursor y me va haciendo una vista previa. Tengo acá una listita desplegable y me va mostrando cómo va quedando. Vamos a cambiar, vamos a ponerle acá el de columnas y lo mismo, en el caso de columnas también. Cuando puse el diseño de gráficos, me despliega como una barrita chiquitita de los distintos diseños, pero también en columnas. No me abrió todo para cambiar de vuelta. O sea, ¿no te abrió un panel como este? No, me muestra solamente las columnas y este. ¿Podrás compartir pantalla? A ver qué pacho. Así se puede ver. Vamos a hacer más grande. Completo. Ah, bien. Esos serían los estilos. O sea, los distintos diseños, colores en base al tipo de gráfico que vos tenés seleccionado en este momento. Eso solamente para cambiar el color de fondo, o sea, la apariencia del gráfico que ya tenés hecho. Claro. Si vos querés elegir... De poner otro. Más a la derecha, ahí al final, ahí fíjate, dice cambiar tipo de gráfico. Ese. Hacele un clic ahí. No, de nada. Estas opciones de estilos es como para decir, bueno, en vez de estar, porque, por ejemplo, desde acá, en el primer grupo de diseños de gráfico, nosotros podemos agregar elementos. Por ejemplo, lo que es el título de ingresos es un elemento, los títulos que se encuentran acá en la parte inferior también son elementos que podemos omitirlos o podemos agregar. De decir, bueno, quiero también un título en la parte inferior, quiero un título acá en el costado. Eso para agregar los elementos. Después, en diseño rápido, también podemos agregar lo que se conoce como la leyenda, que es un pequeño cuadrito que aparece acá en el costado. Estos son estilos, diseños. Y acá en estilos es más que nada la apariencia y también me va agregando los datos. Siempre piensen que, más allá de que uno a veces quiere que los gráficos se vean bien bonitos en apariencia, lo ideal es que la información que se encuentra dentro se vea lo mejor posible. Ya que capaz que me gusta este diseño, pero ¿qué pasa? Los números que están en color blanco no se llegan a leer bien. Entonces, por más que me parezca re lindo el color de fondo, este gráfico no me sirve si yo quiero mostrar los datos.
Acá, por ejemplo, se ve un poco mejor, ya que tenemos los textos en colorcito blanco en base a un fondo más oscuro. Entonces siempre hay que tener en cuenta que la información se tiene que ver correctamente. Acá, por ejemplo, en el primer diseño también se ve, lo que es los valores se encuentran en color negro. También, voy a volver para atrás, también acá donde dice cambiar colores, son distintas opciones para los colorcitos. O si de repente digo, no, pero yo quiero que las columnas, en vez de ser este azul que está acá, quiero que sea un azul más oscuro. O sea, quiero un formato un poco más personalizado. Entonces, ahí es donde pasamos a la última pestaña, que es la del formato. Y acá cambiamos, tenemos las opciones de estilo de forma, dependiendo de lo que esté seleccionado acá en mi gráfico. Yo acá, por ejemplo, le hice un clic en una de las columnitas. Así que, si yo voy acá, puedo cambiarle el color. O de todas juntas, al mismo tiempo, o por separado. Es decir, bueno, hago un clic, hago otro clic más, y ahí, por ejemplo, tengo seleccionado solamente enero. Y le puedo cambiar el color. Y así con cada una. O seleccionar varias con la tecla, así me deja, no, con la tecla Shift no me lo permite. Bueno, una por una, cambiándole el relleno. Piensen en el siguiente detalle. Todo esto, lo que es la parte del formato, el colorcito, el color de fondo, que también se lo podemos cambiar. Esto va a depender del tiempo que nosotros tengamos, o sea, el tiempo del cual disponemos para hacer el diseño. Si yo estoy en el trabajo y me dicen, tráeme ya el gráfico, yo no puedo empezar a ponerle colorcito, seleccionar acá, decir, ay, quiero que tenga este color. Tengo que hacer todo lo más rápido posible para poder entregarlo. Entonces tengan siempre presente ese detalle. Para eso están los estilos rápidos. Decir, bueno, le quiero dar algo, un formato que quede lindo, que se vea, y ya está. Listo. Y ahí ya lo tengo preparado. Ya después, si tengo mucho tiempo de sobra, puedo ponerme con el formato, cambiarle el fondo y los colores. ¿Cómo elimino un gráfico en caso de que diga no? Directamente lo quiero borrar. Hacemos un simple clic y con la tecla suprimir del teclado borramos el gráfico. Voy a volver a crear el mismo. Voy a insertar. Y de acá, como sé que voy a elegir uno de columnas, me voy directamente acá a las columnas y elijo uno. Columna 3D. Y lo bajo un poquito. Dependiendo de la cantidad de datos que yo tenga en la hojita donde esté trabajando, puede ser que me resulte más cómodo que el gráfico, en vez de estar acá junto con la tabla, pueda estar o bien al costado o en otra hoja diferente. Entonces el gráfico lo podemos trasladar. Desde la pestaña Diseño de gráfico tenemos el grupo Ubicación, que nos permite mover el gráfico. Cuando yo presiono Mover, me da dos opciones. Mira, lo podemos mover a una hoja nueva o como objeto en. Como objeto significa que yo voy a poder hacer esto, voy a poder agarrar el gráfico, moverlo, cambiarle el tamaño, más grande, más pequeño. ¿Sí? Eso sería como objeto. Yo acá tengo simplemente una sola hoja, pero si yo presiono en este botoncito y agrego una hoja nueva, yo puedo dejarlo acá como objeto en, y al desplegarlo voy a poder elegir, por ejemplo, la hojita número 2 que acabo de crear. Entonces, si yo le pongo a aceptar, vemos que trasladó a una hoja distinta. Entonces tengo la hoja 1,
con la información de mi tablita. Y en la número 2 tengo, por ejemplo, el gráfico como un objeto libre que yo puedo desplazar y mover. Ahora, había otra opción acá, que es la de hoja. Perdón, profe, Sí. me perdí en la parte de cómo crear la hoja. Ah, vas acá en la parte inferior, que dice hoja 1, y haces un clic en el más, uno solito. Por defecto el nombre se le asigna a Excel, hoja 3, hoja 4, hoja 5. Yo esto se lo puedo cambiar de nombre. Si le hago doble clic, así como está, le puedo poner otro nombre, por ejemplo, tabla principal. Y si en la hoja 2 va a ser la que está reservada para los gráficos, le puedo poner, hago doble clic y le pongo gráficos. Gráficos de la tabla. ¿Sí? Así las puedo identificar mejor cada una de las hojas. Esto es en caso de que yo tenga varias hojas dentro del mismo libro de Excel. Yo puedo tener varias hojas acá y al momento de guardar el archivo, todas las hojas se van a estar guardando en ese documento. Como por ejemplo si redacto un documento en Word. Ese documento me puede llevar 50 hojas, no importa, va a estar todo guardado en un solo archivo. Entonces acá tengo mi gráfico y voy a moverlo, pero voy a elegir la opción que se encuentra arriba, que dice hoja nueva. Cuando presiono en aceptar, me crea una hoja nueva de manera automática y fíjense que me está creando una hoja entera exclusiva para el gráfico. Esto es, si nosotros tenemos que representar un gráfico bastante grande, que tiene mucha información, y de repente decimos, no me conviene tenerlo así chiquitito en la planillita de Excel. Lo quiero en una hoja bien grande. Entonces lo paso a una hojita nueva. ¿Sí? Todo desde mover gráfico. Yo lo voy a devolver a la hojita número 1. Fíjense que al momento de sacarlo de la hoja donde la habíamos trasladado, fíjense que esa hoja desapareció. O sea, Excel crea esa hoja de manera automática y después cuando sacamos el gráfico, esa hojita la elimina. ¿Cómo vamos hasta acá con los gráficos? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se esté entendiendo? Recuerden, cualquier cosa que no salga, me van avisando. Lo mismo, si algo no se entendió bien, lo vemos de vuelta. Aquí. Acá seleccionamos, voy a borrarlo, valores que están uno al lado del otro. Supongamos que yo quiero representar de enero, en este caso, los gastos, o vamos a suponer que quiero representar los beneficios. ¿Qué pasa si yo marco la columna de los meses? Al querer marcar gastos o querer marcar beneficios, fíjense que la otra selección que yo tenía desaparece. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuando yo necesito seleccionar celdas, ¿sí? Grupos de celdas que no están o una celda solita también, lo que tengo que hacer es mantener presionada la tecla Control y sin soltar hago la selección. Recuerden lo siguiente, primero hacemos la selección normal y antes de ir a la otra columna mantienen presionada la tecla Control, pero no la suelten, la mantienen presionada. Una vez que esa tecla está presionada, así como está,
van a la otra columna y seleccionan los datos. Después que ya está todo lo que queremos seleccionado, recién ahí soltamos la tecla Control. ¿Y con la netbook cómo sería? Lo mismo. Buscas la tecla Control. Ahí seleccioné todo con el botón izquierdo y todo. Sí. Apreté el botón izquierdo, aprieto el botón Control. Exacto. O sea, vos haces primero una selección. Sí. Listo. Soltas el botón, listo, ya está seleccionado. Control presionado, no lo sueltes y vas a la otra columna de gastos. ¿Y toco el botón izquierdo? Sí, eso siempre. Pero ahí me seleccionó todo. Fíjate de seleccionar la tecla Control, no Shift, Control, CTRL. Haces la selección normal primero. Ahí está. Ah, perfecto. Y listo. Entonces, de esta manera ahí tenemos seleccionadas columnas, o si de repente yo tengo que hacer un cálculo y necesito seleccionar celdas que están por separado, es lo mismo. Con la tecla Control yo puedo ir marcando celdas de manera individual. ¿Sí? Si en algún momento tengo que hacer algún cálculo y tengo que seleccionar unas celdas específicas y no un rango continuo de celdas, entonces con la tecla Control los voy seleccionando. Entonces de esta manera ya tengo los meses y los gastos. Yo puedo insertar tranquilamente un gráfico. Voy a eliminarlo, ¿sí? Porque quería mostrarles esto de la tecla Control para seleccionar celdas discontinuas. ¿Qué pasa si yo armé el gráfico, seleccioné por ejemplo ingresos y gastos sin incluir los totales? Ingresos y gastos de enero a diciembre. Inserto el gráfico y vamos a hacer columnas en 3D. Me voy acá, lo voy a hacer en una hojita nueva para tenerlo por separado. Y acá tengo mi gráfico, bien lindo, bien mononón. Y me doy cuenta de lo siguiente. Acá mediante los colorcitos me dice: lo que está en azul son los ingresos y lo que está en naranja son los gastos. Perfecto. Acá en el costadito me muestra el rango de los valores. Y en la parte inferior me muestra numeritos que van del 1 al 12. Yo en este caso, como armé la planilla, yo ya sé que estos numeritos de acá abajo representan los meses. Pero capaz que se lo muestra a otra persona y puede ser que no asocie esos números con la cantidad de meses. Sobre todo si de repente, supongamos que no va de enero a diciembre, sino que va de enero, por ejemplo, hasta octubre. Entonces ahí todavía es más complicado decir, bueno, esos números que están abajo representan los meses. Capaz que pueden representar otra información distinta. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasó acá? Yo simplemente seleccioné la columna de ingresos y gastos, no seleccioné también esta de los meses. O sea, es un rango que me faltó seleccionar. Voy a eliminar estas hojitas. Yo no quiero volver a hacer el gráfico, porque supongamos que yo me tomé el trabajito de ir con las columnas y decir, bueno, estas las cambié de color, las puse de un color verdecito, y estas que están acá les puse otro color diferente. Acá en ese título, si yo hago doble clic, puedo cambiarle la información, puedo eliminarlo. Vamos a ponerle... le voy a poner un título cualquiera. Integrador. Entonces, yo hice modificaciones en el gráfico. ¿Qué pasó? Lo único que me olvidé fue agregar un rango. No quiero deshacer todo lo que ya hice, pues si no tengo que hacer el doble de trabajo. ¿Qué hacemos en esta situación? Activo el gráfico con un solo clic
me voy a la primera pestaña de diseño de gráfico y hay una opción que dice seleccionar datos. En el momento que hacemos un clic en ese botón, me dice, bueno, esto es lo que tenemos para los valores, que son los ingresos y los gastos. Y las etiquetas del eje horizontal, fíjense en ese detalle, etiquetas del eje horizontal. Recuerden que los gráficos están basados en ejes, o sea, como el eje cartesiano que teníamos. Por un lado, un eje, este que está acá sería el eje vertical, y este que está acá era el eje horizontal. Entonces ahí me estaba haciendo la aclaración que dice etiquetas de eje horizontal. Y están los numeritos del 1 al 12. Así que esto los vamos a editar. Y desde acá voy a hacer un clic en el botoncito. Acá en este botoncito que está acá. Perdón. Hacemos un clic acá en este botoncito y me dice, bueno, selecciona el rango. Me voy a la hojita y digo, bueno, quiero que ahí, donde estaban los números, quiero que seleccione los meses. Y marco de enero a diciembre. Una vez que ya tengo el rango seleccionado, ahora sí, presiono en este botoncito para aceptar. Acepto nuevamente y ahí me muestra, en vez de los números que aparecían ahí, me los reemplaza por los meses. Lo que siempre hay que prestar atención al momento de cambiar o seleccionar los datos es este detalle. Por ejemplo, acá ya me dice qué es lo que voy a estar cambiando. Tic. Ahí lo tenemos. Listo. Y ahí ya tenemos agregados los meses, sin necesidad de tener que volver a hacer el gráfico todo nuevamente. ¿Alguna duda que haya quedado con esto de los gráficos? ¿Algo que no se haya entendido? Bien. Entonces, acá les va a pedir un tipo de gráfico que dice diseñe un gráfico que refleje únicamente los valores referentes a los gastos e ingresos del año. Fue el último que acabo de hacer, ingresos y gastos del año. El tema es que nos pide un tipo de gráfico que dice columna cilíndrica. El tipo de gráfico de columna cilíndrica es un gráfico que ya no está más acá en Excel. Nosotros íbamos a columnas y desde acá había una opción que decía cilíndrica, pero ya no está más. Así que se puede elegir otro tipo de gráfico de columnas. Me dice sitúa el gráfico en una hoja nueva a la que deberá denominar como gráfico. Yo acá lo llevé a otra hojita, le voy a sacar acá el numerito con doble clic, ahí gráfico, y nombre la hoja que contiene la tabla de datos simplemente como tabla. Yo había puesto acá tabla principal, pero le voy a llamar tabla, como dice ahí el ejercicio. Simplemente recuerden, doble clic y ahí ya pueden cambiar la información. O si hacen clic derecho, también tienen la opción de cambiar el nombre. En caso del doble clic no les funcione correctamente, van a cambiar nombre. Si en algún momento tengo hojas de más y las quiero borrar, acá también tengo la opción de eliminar. No olvides darle formato a la tabla, bordes, colores y tipos de letra.
Me muestra más o menos el terminadito. Y este era el tipo de gráfico cilíndrico que ya no está más. ¿Quedó alguna duda con este ejercicio? ¿Algo que no se haya entendido correctamente? Bien. Bien, very good. Bueno, esto lo voy a cerrar. Bien, aquí. ¿Por qué tantos integradores? Ya que, por ejemplo, acá tenemos integrador 2, 3, 4. Porque para la próxima clase vamos a estar trabajando con funciones condicionales. Entramos en la etapa que es un poquito más compleja de Excel, la parte intermedia, ya que lo que vemos son las fórmulas básicas, resta, multiplicación, división. Vimos las funciones de estadística, máximos, mínimos, promedios, suma. Y ahora entramos en la etapa de condicionales, donde vamos a ver otras maneras de hacer algunos cálculos. Entonces, nosotros tenemos que tener bien sabido lo que es la primera etapa de Excel. En el caso del integrador número 2, recuerden, estos archivos los descargamos y acá los vamos abriendo. Fíjense en este detalle, en la parte inferior vamos a tener distintas hojas. Acá tenemos la hoja resumen, distribuidora, control de stock y trabajadores. Entonces, una vez que vamos resolviendo cada uno de los enunciados que se encuentran en las distintas hojas. No solamente es un repaso de las fórmulas que ya habíamos estado viendo, sino que además vamos a tener también un repaso de las referencias absolutas, donde tenemos una tabla auxiliar de la cual vamos a estar utilizando algunos datos. Y nosotros, para poder hacer autollenado, vamos a tener que bloquear esas celdas. En cada una de las hojas, en la parte inferior, van a encontrar las fórmulas que deben utilizar en cada una de las columnas. Acá tenemos el IVA. Esto que dice IGB sería el IVA. Acá me olvidé de cambiarlo. Y después acá lo mismo. En el último, en trabajadores, también tenemos, me explica cómo hay que resolver cada una de las columnas. Este en el caso del integrador 2. En el caso del integrador número 3, este es una sola hojita, donde también vamos a tener cálculos con porcentajes. Lean bien qué es lo que les pide. Acá van a estar las fórmulas. Y nuevamente tenemos la tabla auxiliar. Tengan presente que, por ejemplo, supongamos, acá me dice, para calcular la columna del IVA, tengo que multiplicar el precio, o sea, este dato, por el 21%. Entonces, algo que no hay que hacer es lo siguiente. Yo acá
no lo voy a multiplicar y voy a escribir el 21%. No, porque yo este 21% ya lo tengo en una tabla auxiliar. Por lo tanto, voy a seleccionar el 21% de la tabla auxiliar. Como yo voy a hacer autollenado y este 21% lo tengo acá solito, igual que en el ejercicio anterior, hay que bloquearlos. Ponemos ahí el F4 y se hace el autollenado. Empiecen a acostumbrarse a usar las referencias absolutas. Si no, después, a medida que vayamos avanzando, si todavía no se van acostumbrando a las referencias absolutas, a medida que van avanzando los ejercicios, les va a costar más adaptarse. Entonces, para eso están estos integradores. Y acá en este último, lo mismo. Tenemos las tablitas auxiliares en la parte superior que nos van a ayudar a resolver las columnas correspondientes. En algunos casos puede que les pida, por ejemplo, autollenado, que lo habíamos visto. Puede ser autollenado con un intervalo. Por ejemplo, en este ejercicio, que es el integrador 4, que me dice completar la categoría, la completamos con la secuencia A, B, C y luego realizamos autollenado. ¿Qué quiere decir? Que tengo que completar con A, debajo poner la B y debajo poner la C. Y para hacer el autollenado seleccionamos los tres valores y hacemos autollenado. Entonces Excel, ¿qué es lo que hace? Va a repetir la misma secuencia. ABC, ABC, ABC. Cuando nos pedía hacer un autollenado pero utilizando un intervalo de valores, teníamos dos opciones. Primero colocamos siempre el valor inicial, por ejemplo 30. Si me dice con un intervalo de 7, el siguiente valor, ¿cuál era? 37, o sea, tiene que haber una diferencia entre uno y otro de 7. Teniendo los dos valores, hacíamos autollenado. Y ahí se completaba. Esa era una opción. La otra opción era colocar simplemente el primer numerito, seleccionar todas las celdas y desde acá, en el grupo edición, en el botoncito de rellenar, series, acá en el incremento le decíamos de cuánto es el intervalo, que es de 7. Es lo mismo, y ahí la única diferencia es que lo completa todo automáticamente Excel. Por eso, como les digo, es un repaso general de todo lo que ya estuvimos viendo de Excel.